con la proyección. Me permito hacerlo ahora. Por favor, me dice si se ve. Sí, está proyectando Pioneras en la Geociencia, un recorrido por la historia, y entendemos perfectamente la situación tecnológica que luego sucede. Adelante, los micrófonos son para usted. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Estoy intentando poner la pantalla completa. No sé si alcanza a verse. Logramos ver todas las diapositivas en un costado. No es pantalla No se completa está aún. proyectando completa, ¿verdad? Ay, caramba. Permítame un segundo, es que esto... Ahora sí, creo que ya. Sí, Sí, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Sí, ya, esto ya también lo estoy viendo yo. Bueno, cierto es que la intención de hoy en un evento tan importante podamos hablar sobre las mujeres y lo que se ha realizado a través de la historia. Es por ello que titulé este trabajo como Pioneras en las Geociencias. Y evidentemente lo que voy a presentar no es todas las personalidades que han contribuido con mucho a la ciencia, sino que he retomado algunas porque faltaría mucho tiempo para poder hablar de cada una de ellas, que son una lista impresionante. Así es que trataré de platicar solo algunos aspectos de algunas de las mujeres que han hecho una aportación trascendental en esto de las ciencias. E inicio esta presentación con esta diapositiva para que tengan una idea, ¿sí? De lo que significa estudiar en ciencias de la Tierra. Y podemos hablar de muchas disciplinas que abarca, por ejemplo, con cuestiones de hidrogeología, por hablar, mencionaré solo algunas, cuestiones de vulcanismo, cuestiones de paleontología. Es muy amplia, son muchas disciplinas que se pueden estudiar y hasta no hace mucho tiempo se consideraban que eran exclusivas de los hombres. En la actualidad no podemos considerar ni siquiera esa posibilidad porque hemos visto que las mujeres han sobresalido de manera significativa desarrollando cualquiera de estas disciplinas y vale mucho la pena tratar este tema. Quiero que vean estas imágenes que les presento. Notarán que algunas de ellas están en tonos de gris, porque también hacen referencia a la época en la que se tomaron estas capturas, pero también creo que resalta la cuestión del vestuario que tienen las mujeres y que pueden ustedes notar que están, por ejemplo, en las montañas, que están realizando trabajos de geología y que esto no era ningún impedimento para que se pudiera llevar a cabo esta actividad. Se ha transformado mucho las cuestiones, tanto que, por ejemplo, ver a alguien trabajando de esta manera, una mujer en campo con un vestuario como el que ustedes pueden apreciar en esta serie de fotografías, pues ya no sería, digamos, no aceptable, sino que no, no sería tan práctico, digamos, para poder realizar una actividad en este sentido. Y podemos también ver en estas imágenes que existen algunas que están, por ejemplo, en zonas bastante extremas en cuanto a clima se refiere, tanto como estar escalando montañas, por ejemplo, con nieve, y que el hecho o la condición de ser una mujer no dificulta esta actividad. Entonces, vale mucho esta galería de fotografías para poner en contexto que no es un impedimento trabajar en ciencias de la Tierra o tener una disciplina en ello, y lo podemos hacer de manera muy orgullosa. Pero hablar de un recorrido por la historia es necesario situarnos en el contexto histórico, sobre todo porque tenemos que considerar que no podemos tener las mismas características sociales ni culturales de hace, no sé, 477 años a lo que tenemos hoy en día. Y por eso pongo en esta diapositiva la línea de tiempo, ¿sí? Que me permite mostrarles a ustedes cómo se ha transformado inclusive el pensamiento para poder considerar que ahora las mujeres podemos ocupar un espacio como este. Me voy de lo más antiguo, por supuesto, a lo más reciente. Empiezo con la Edad Media y para tener más o menos en consideración cuándo sucedió este evento, tenemos dos muy importantes: la caída del Imperio Romano
y el descubrimiento de América, que de hecho me imagino que cualquiera de los que están escuchando esta plática pueden o tienen idea de este tipo de eventos que han sucedido en la historia de nuestra humanidad. Entonces, después abordaré lo que es la Edad Moderna a partir del descubrimiento de América y posteriormente la Revolución Francesa en un intervalo de tiempo que va de 1496 a 1789 años. Y la Edad Contemporánea de la Revolución Francesa a la actualidad. Y aquí hago una señalización con lo que sucede en el siglo XX, que va de 1 de enero del 1901 hasta el 2000. Y en estos cuatro tiempos voy a mostrar algunas mujeres que han aportado mucho a la ciencia para tener también una apreciación de cómo se daban los acontecimientos durante la Edad Media, desde que fue la disolución del Imperio Romano hasta que se descubrió las Américas. La sociedad en aquel momento era muy diferente a lo que en la actualidad podemos considerar. Ya se había abolido la esclavitud, pero al suceder esto se crea una monarquía. Y por supuesto había también una nobleza feudal, había mucho en cuestiones religiosas y también existían los campesinos. Entonces, las clases sociales estaban muy bien marcadas, pero en el ámbito religioso ya existía una figura importante desde este momento y era el Papa y tenía muchísimo poder, tanto así que él podía influir, por ejemplo, tanto en aspectos políticos como sociales y económicos. Por otro lado, la educación prácticamente su mayoría estaba considerada para personas que no podían estudiar en algún espacio y por lo tanto eran analfabetas, no tenían esa facilidad. Entonces, aquellos privilegiados, porque así los consideraban, que sabían leer y escribir, eran unos cuantos y eran básicamente los reyes, los príncipes, los nobles y los sacerdotes. Así que inclusive aquí la mujer ni siquiera figuraba. Esto estaba básicamente considerado para que las mujeres se dedicaran, en algunos casos, a las cuestiones domésticas, pero otras a cuestiones religiosas. Y aquí surge la primera mujer, Hildegard von Bingen, una mujer que nace en Alemania y que nace en 1098. Esta mujer nace en el seno de una familia de nobleza, pero curiosamente, a pesar de todo ello, ella, y de acuerdo a las condiciones religiosas, se va a estudiar a un convento y dedica toda su vida al convento. A ello se le atribuye como la primera mujer que empieza a trabajar aspectos de geociencias en el sentido estricto. ¿A qué hago referencia con ello? Era una mujer que se dedicaba a leer mucho, tenía la posibilidad de consultar material y por lo tanto, como estaba en un convento, tenía tiempo para ello. Pero además desarrollaba otras cosas, era poeta, música, dramaturga, por ejemplo, lo que le permitía tener, digamos, un conocimiento amplio en varios aspectos. A ella, te digo, se le atribuye como la primera mujer que utiliza minerales con poderes curativos. Se considera que ella, precisamente con la lectura y algunas veces en contacto con algunas muestras, consideraba que, por ejemplo, el zafiro se podía utilizar en el tratamiento de enfermedades de los ojos. Y la gente acudía a visitarla a ella para poder lograr una cura, por ejemplo, en este caso en particular con enfermedades de los ojos, pero podía utilizar otros minerales como el topacio, la amatista, etcétera, que finalmente hacen que a esta mujer se le otorgue precisamente ese reconocimiento de ser la primera mujer que utiliza los minerales con poderes curativos. En estas imágenes que ustedes ven, que de hecho están utilizadas con inteligencia artificial, pues les muestra precisamente la devoción que tenía, la vida monacal que tenía esta mujer
pero que ya tenía una importancia, una aportación en este sentido. Y de hecho, hasta el 2012 se le reconoce como doctora de la Iglesia. Vamos a la segunda etapa, la Edad Moderna. Aquí ya tenemos el descubrimiento de América, ya está la Revolución Francesa, ya existen otros acontecimientos, y lo que podemos notar en la sociedad es que se fortalece la monarquía y se fortalece desde el punto de vista político, aun cuando el clero todavía permanecía en ese momento, la burocracia y los artesanos y los campesinos también, lo que sí la monarquía tomaba decisiones. ¿Qué sucede con la religión? Empiezan a haber contradicciones, es decir, confrontaciones también, porque consideraban que precisamente esa autoridad que tenía el Papa era como para poder dirigir la vida de las personas, y empiezan a tener un rechazo en ese sentido. Pero vamos a ver qué sucede con la educación. En este punto, vamos a ver que ya el hombre sí tiene cierta facilidad para a tener aspectos de conocimiento, ya tiene acceso a la enseñanza, es decir, a la educación, y le permite tener una libertad también de pensamiento y también de reflexión. Pero en el caso de las mujeres, todavía se mantiene reservada esa posibilidad de entrar a un espacio donde pueda estudiar. Hubo ya algunos adelantos, estamos viendo que el tiempo es bastante amplio, como en la navegación marítima, la medicina, la óptica, etcétera. Entonces podemos ver que hay un contraste desde el inicio, que es de 1492 hasta 1789. Y aquí aparece una mujer más, Martín de Berthelot. Esta mujer nace en Francia y nace en el seno de una familia dedicada a la minería. Esta influencia que ella tuvo llegó a impactar tanto en su vida que se dedicó de lleno a la cuestión de las minas y la mineralogía. Tenía acceso a la educación, sin embargo, ella era totalmente autodidacta, sabía demasiado, sabía varios idiomas y estudió, por ejemplo, química, mecánica y mineralogía. Cuando Martín decide casarse, ¿sí? El esposo y ella hicieron una serie de trabajos, una serie de exploraciones en minas en diferentes países, y por supuesto que descubrieron muchos yacimientos, y algunos de los países a los que contribuyeron con esta información fue, por ejemplo, en Alemania, Hungría, Polonia, por dar algunos. Y lo que favoreció en esa búsqueda de minas y esa exploración y localización de yacimientos es que crearon juntos un inventario de yacimientos para estas naciones para los cuales ellos trabajaron. Lo más absurdo de esta historia de esta mujer es que tenía muchísimo conocimiento, podía conversar muy fácilmente con otras personas, tenía una cultura muy amplia, pero fue su condena precisamente con su esposo. Como tenía una injerencia importante en la religión en este momento, y para cuando ella empieza a tener mucha aportación en este aspecto, tanto ella como su esposo fueron condenados a la muerte, ¿sí? En prisión, porque consideraban que todo ese conocimiento que tenían no era otra cosa más que derivado de la práctica de la magia y la brujería. Así es que tristemente, no solo ella, sino también su esposo mueren en prisión. Si vamos a la edad contemporánea, que nos lleva hasta la actualidad, pues obviamente hay muchísimos eventos que podemos señalar aquí. Algunos de ellos, la Revolución Industrial, por ejemplo, surge la URSS, están las dos guerras, por dar solamente algunos eventos importantes. ¿Y qué sucede con la religión? Pues aquí empieza la iglesia, la sustitución de la iglesia por el Estado, e inicia precisamente en Francia. Aquí empieza a haber precisamente otra forma de ver las cosas y sobre todo de ver la ciencia. En cuanto a la educación,
es muy amplio lo que se pueda mencionar en este sentido. Por supuesto, hay más participación o intervención del hombre en centros educativos y de alguna manera las mujeres también ya empiezan a incursionar, aunque con ciertas reservas, y podemos ver muchísimos aspectos, inclusive descubrimientos que inclusive enlisto en la pantalla. Pero sí hay que considerar que al inicio de esto, los tabúes, es decir, el impedimento que tenía la mujer para incursionar en la ciencia, era casi igual que las anteriores épocas. Aquí nace Marie de Henning, es una mujer extraordinaria que crece también con unos padres que son religiosos y que además le inculcan el hecho de poder estudiar. Y ella es considerada la primera paleontóloga, sobre todo porque fue la mujer que hizo grandes descubrimientos en Inglaterra y en otros sitios, y que minuciosamente, de manera muy, muy detallada, empieza a describir parte por parte de todo el esqueleto que encontraba de los. ¿Nos escucha? Quedó congelada la imagen. ¿Logra oírnos? Supongo que fue un problema con su red. Le voy a escribir a ver si nos puede dar alguna información. Muchas gracias, maestra. Quedamos a la espera. Ya estás. Se perdió la conexión, no sé si otra vez me pueden escuchar. Ya le escuchamos, está en pantalla. En breve que usted nos indique, le mencionamos si la diapositiva está en proyección. Muchísimas gracias, entendemos la situación, no pasa nada. Estamos en una posición geográfica donde a veces nos falla el internet, eso es muy frecuente y lamento mucho que se esté presentando ahora. Realmente no es algo que pueda evitar, pero me permito nuevamente compartir. ¿Qué cosa? Lo lamento. Se está otra vez proyectando. Si me permiten, me voy a colocar en la diapositiva que. Sí, tienen pantalla, ahora sí, ya está pantalla completa. Le Muchas escuchamos. gracias. Bien, no a usted. Muchas gracias. Bueno, retomo lo que mencionaba respecto a esta mujer, este personaje que hace una enorme aportación en cuanto a paleontología se refiere. Y les mencionaba que ella se dedicó a recopilar material, a buscar en sitios donde hubiese afloramientos importantes que pudiera ella tener especímenes casi completos, y empieza a trabajar, a detallarlos de manera muy precisa. Mande. Perdón, pensé que me hablaba. ¿Está bien? ¿Está escuchándose bien? Todo claro y fuerte. Si usted está en el uso de la voz, adelante. Muchas gracias. Y entonces, esta mujer que ciertamente tenía ciertas facilidades para estudiar, no le eran, digamos, tan fácil para tratar de que sus colegas pudieran reconocer la labor. Ella podía estudiar, podía entrar a consultar material, pero no le era reconocido todo el esfuerzo, todo el conocimiento que ella aportaba. Resulta que empezó a encontrar diversos fósiles y empezó a escribirlos tan detalladamente que surgieron una cantidad impresionante de publicaciones. Pero en cada una de estas publicaciones no aparecía su nombre. Jamás le dieron el reconocimiento. Todo
todos los logros que ella mostró, ¿sí?, a través de la paleontología han quedado precisamente en la historia para poder mostrar esa dificultad en la que se presentaba el desarrollo científico de las mujeres, pero que aún así ella logró hacer trabajos tan espléndidos que hoy en día se le reconocen. Por ejemplo, en estas dos imágenes que aquí les muestro, estos son ya reconstrucciones o paleoreconstrucciones que se hacen de los organismos que ella encontró, por ejemplo, en 1811 o más posterior a 1823, de dos especímenes que sabemos que tienen grandes dimensiones y ella casi lo encontró completo, así es que pudo hacer un trabajo muy detallado. Uno de ellos se llama ictiosauro, que es un reptil marino, cuya longitud máxima del organismo, todas las piezas se tienen en consideración que va en un valor de 20 metros. Y si queremos ver el peso que tenía, pues hablamos de más o menos 80 toneladas. Este organismo se sabe con certeza ahora que tuvo un rango temporal entre los 200 millones de años y 90 millones de años aproximadamente. Y la distribución, es decir, los sitios donde se ha podido encontrar va desde América, Europa y Asia. Y les muestro precisamente, por ejemplo, aquí toda la columna vertebral, lo que hacen las aletas, por ejemplo, y que si nosotros comparamos el tamaño de este organismo, por ejemplo, con un gran tiburón blanco que va entre los 4.5 y 6 metros, fíjense el tamaño que tiene, por ejemplo, el tiburón o el hombre inclusive que está aquí dibujado con la longitud máxima que tiene este espécimen que se llama Icthyosaurio. Pero no fue el único que encontró Mary, sino que hubo muchos más. Ella habla que también encontró y describió otros especímenes como gliosaurios, que es el que tenemos en la parte inferior. Ustedes pueden ver en comparación el tamaño que tiene una persona al lado de este otro espécimen. Hablamos de 23 metros de longitud, con lo cual es un valor considerable y podemos ver muchos más que ella encontró. Pero quiero que vean, ¿sí?, precisamente la calidad del trabajo de esta persona, de Mary, con un dibujo hecho a mano. Ustedes pueden ver toda la columna vertebral e inclusive algo que es bastante atractivo de mencionar es que, por ejemplo, aquí hay una interrupción en lo que es la columna, porque ella suponía que faltaban piezas. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella pudiera describir el resto de las piezas con tal precisión que luego fue publicación tras publicación en la que su nombre nunca apareció. Entonces, a pesar de ello, nunca se detuvo, siguió en su búsqueda y lo hizo de manera constante. Pasamos a otra personaje, Florence Baskin, que es una mujer que nació en Estados Unidos, hija de unos profesores, así que tenía mucha influencia en ese sentido en cuanto a educación se refiere. Fue una mujer que despuntó en muchísimos aspectos, pero a ella se le atribuye en ser la primera mujer que obtuvo un doctorado en geología. Y de hecho, fue una mujer que también se considera como la primera que trabajó para el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y si no fuese suficiente esto, es también la primera mujer que presenta un artículo de investigación en la Sociedad Geológica, además de ostentar como el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Geológica Americana. Entonces, pueden ustedes darse idea de toda la contribución que tuvo esta mujer y que luchó contra muchas cosas. Tuvo a bien acceso a muchos aspectos de estudio de geología, de tal manera que a ella se le atribuye grandes aportaciones en el aspecto del estudio de las rocas, por ejemplo, de aspectos de geología. También estudió volcanes, ¿sí?, y lo hizo tan detalladamente que precisamente generó muchísimos artículos y además fundó un departamento para que tengan una apreciación y sobre todo para que podamos considerar quienes tienen
en mente la cuestión de publicaciones científicas. Se tiene que hacer un trabajo arduo, por ejemplo, en el caso de Ciencias de la Tierra, que probablemente se pueda publicar 1 o tal vez 2 artículos por año. Esta mujer, por ejemplo, realizó en su vida profesional 40 publicaciones que hoy en día se tienen con un valor importante. Entonces, habla de cuánto impacto creó esta mujer, de tal manera que, les digo, puede considerarse como la primera mujer, no solo con doctorado, no solo presentar artículos de investigación, sino también trabajar para instituciones importantes en Estados Unidos. Después tengo a Carlota Mauri, otra mujer que también es estadounidense y es hija de un clérigo y un escritor. Ella hace muchísimos trabajos también en sentido de paleontología. De hecho, en 1902 obtiene este título de paleontología y también se considera que es la primera mujer en recibir este título, ¿sí? ¿Qué hace este personaje? Bueno, ella empieza a trabajar en el ámbito de la industria del petróleo y el gas en zonas de Texas y Luisiana. Y trabaja en colaboración con otras personas con las cuales empieza a generar información y de hecho aporta información para empresas muy específicas en ese sentido. Pero básicamente ella le llamaba mucho la atención la paleontología. Tanto así que ella no solo trabajó para Estados Unidos, para su padre, sino que también se fue a otros sitios a realizar investigaciones en cuanto a exploración que se tiene de petróleo y el gas, pero también en paleontología. Y de hecho estuvo en Brasil durante mucho tiempo y fue precisamente la primera paleontóloga del Servicio Geológico, por ejemplo, allá en el Brasil, el Geológico Paleontológico de Brasil. Así es que sus aportaciones van en ese sentido. Ella trabajó y coleccionó y clasificó muchísimos organismos, particularmente los invertebrados, sobre todo de lo que nosotros llamamos moluscos, es decir, las almejas, algunos caracoles, que son los que ella empezó a trabajar. Y tuvo muchísimos hallazgos en diferentes puntos, particularmente con mayor énfasis en el Caribe y en América del Sur. Tanto así que a ella se le atribuyen 400 especies que describió de fósiles de este grupo, por ejemplo, lo cual es muchísimo, hablando en cuanto a aportación, y evidentemente toda esa colección y todo el material que ella trabajó fue publicado y fue reconocido. Posteriormente tengo a Hani Isabel Jenaz, una mujer también estadounidense, hija de empresarios, y esta mujer fue alumna de un personaje que también aportó mucho a las ciencias, que es Florence Bacon, que les mencionaba anteriormente, y ella trabajó también mucho para instituciones gubernamentales en Estados Unidos. A ella trabajó mucho en aspectos de geofísica y por lo tanto hizo aportaciones en ese sentido. Y vale mucho la pena reconocerlo porque además de haber obtenido, perdón, el grado de doctorado, también mm, obtuvo reconocimientos, distinciones en función de todas las aportaciones que realizó y básicamente ella tuvo que también en algún momento de su desarrollo profesional confrontarse con hombres para que pudieran aceptar las ideas que ella se estaba propuesto, por ejemplo, en algunos ámbitos. Y la mayor aportación que se le atribuye a ello, por ejemplo, en la cartografía en este sentido. Me disculpo porque no puedo pronunciar el nombre de esta mujer de nacionalidad rusa. Sé que puedo decirlo con facilidad, que es Nina, pero también es digna de mencionarla, sobre todo porque
es considerada la primera mujer que realizó estudios sobre cristalografía, es decir, conocer los minerales y particularmente los colores que se pueden observar en esto, y trabajó en diversos departamentos en este sentido. Por ejemplo, la lista es interminable, pero solo menciono 3 de ellos. Cuando fue jefa del departamento de cristalografía, por ejemplo, en 1930. Posteriormente fue supervisora del laboratorio de óptica cristalina y casi simultáneamente tuvo reconocimientos en función de este trabajo, de todo lo que ella aportó. Así es que a ella se le atribuyen los primeros escritos o información referente a las coloraciones que pueden presentar algunos minerales que además ella clasificó. Entonces, ella tiene mucha aportación en este sentido. La segunda, perdón, la siguiente presentación es quizás la que probablemente algunos de ustedes tengan más conocimiento de ella, de Ish Legman, una mujer de nacionalidad danesa, hija de unos padres académicos, pero que además tenían una visión que rompía con los esquemas. Ellos fueron impulsores en sus hijos de que tenían y debían de estudiar, que tenían y debían prepararse. Así es que sus padres influyeron mucho, mucho en la preparación académica de su hija, y lo que podemos ver es que se le atribuye a ser la primera mujer que realizó pruebas de magnitud de sismos y las consecuencias. Y sabemos que hoy en día eso es algo que se estudia, sobre todo en nuestro país, tomando en consideración que tenemos zonas de actividad sísmica y nosotros hemos sido testigos de todos los daños que ocasionan. Entonces ella empieza a hacer aportaciones iniciales en este aspecto. Trabajó en Alemania, en Francia, en Bélgica, en ese sentido, pero también es una mujer que se le tiene que hacer el reconocimiento porque asistió a la mayoría de las reuniones internacionales que había sobre geofísica, y de hecho hay fotografías en donde podemos hablar de muchos hombres, o sea, unos 10, 20, y solo ella de mujer. Entonces rompía todo el esquema. Era una mujer que debía estar ahí al lado de todos sus demás colegas porque ella contribuyó muchísimo en este sentido. Trabajó también otros aspectos de geodesia, por ejemplo, cuestiones de la Tierra, y también se le puede atribuir a ella ser la primera mujer que recibe un galardón de la Unión de Geofísica. Entonces, es muy meritorio tenerla en este listado. Pero sin lugar a dudas, lo que nosotros más asociamos a este personaje es que en 1936 descubrió la discontinuidad que separa el núcleo externo del núcleo interno de lo que es nuestro planeta. Y inclusive, con justo, con inmerecido reconocimiento, lleva la discontinuidad de Lehmann el trabajo que ella hizo. Esa frontera de núcleo externo y núcleo interno tiene su nombre, y muy merecido. Así es que, a pesar de que sus padres siempre impulsaron el que ella estudiara, tuvo que confrontarse con muchos hombres, ¿sí? Con muchas personas que no le permitían expresar su opinión, que no le permitían y no le aceptaban lo que ella decía. Así que tuvo que luchar con esto, pero ella marcó un antes y un después en la geofísica. Así es que es una pionera que debe de estar reconocida ampliamente por todas las aportaciones que hizo. De hecho, en la consulta de la literatura que realicé, le ponen como la sismóloga que tuvo el viaje al centro de la Tierra. Entonces, suena muy bonito y evidentemente lo que hizo es extraordinario. Me voy al siglo XX para tratar de mostrarles a ustedes las últimas personalidades a los que considero se deben tratar aquí. Y aquí, obviamente, ya ustedes están más familiarizados con esto. Hay un gran avance en la tecnología, en la medicina, en la ciencia. Hay más apertura de que la mujer pueda ingresar
a centros académicos, a la universidad, por ejemplo, y por supuesto ya podemos ver que hoy en día esto ya es más claro. Pero aquí tenemos a Mary Trapp. Es una mujer también extraordinaria, de nacionalidad estadounidense, que nace en 1920 y muere en el 2006. ¿Cuál es el mérito? Es la cartógrafa oceanográfica y geóloga de la cual se habla muchísimo por la creación de un mapa del fondo marino que hizo con mucha precisión. Vean ustedes en la lista que muestro de educación que ella recibió. Vemos entonces que en 1948, por ejemplo, obtiene el grado de matemáticas y también tiene en ese momento el trabajo como geóloga por una de las grandes compañías de Estados Unidos. ¿Qué más puedo mencionar de esta mujer? Tuvo muchos reconocimientos en vida. Afortunadamente lo pudo disfrutar porque lo pudieron reconocer muy a tiempo. Menciono solo algunos, por ejemplo, Premio al Logro Sobresaliente de la Sociedad de Geógrafas de 1966. En 1999 se le considera como la pionera en oceanografía, ¿sí? Y en 2004, 2 años antes de que ella muera, se le da el premio Mar como mujeres de descubrimiento. Entonces, afortunadamente, pudo tener estos reconocimientos. Y la imagen que tengo del lado izquierdo es precisamente ella, donde está mostrando uno de los mapas, de los muchos mapas que ella realizó a mano, porque lo hacía a mano, para poder mostrar esas variaciones que tenemos o que se tienen en el fondo marino, porque no podemos considerar que es plano. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro justo esas aportaciones. Y ustedes ven en esta imagen que estoy señalando del lado izquierdo cómo ella está a mano, ¿sí? Realizando estos dibujos de toda la información que ella obtenía. Porque hay que señalar que esta Mary trabajaba, por ejemplo, en un barco, ella tenía que subirse a un barco para poder, digamos, coordinar lo que era el muestreo, la recepción de datos que se iban obteniendo de toda la cartografía que se estaba realizando, pero ella o sea, lo podía coordinar, más no podía hacer uso de esos datos porque estaban destinados a los hombres, porque consideraban que no podía llevar a cabo ese ejercicio ella. Entonces, luchó contra todo esto como son las otras mujeres y salió avante porque finalmente ella pudo, junto con otros colegas, publicar el primer mapa fisiográfico del Atlántico Norte. Todos los datos que ella obtuvo los manejó, los pudo utilizar para crear un mapa, que es el que vemos en pantalla, y más tarde, ¿sí?, con otros colegas, pudo también realizar el mapa del fondo oceánico, por ejemplo, pero con una característica diferente, distinta a la anterior. Aquí ella ya se atrevía a poner colores y era necesario que los utilizara porque ella podía precisar dentro de este mapa que estaba elaborando cuáles eran las zonas más profundas, por ejemplo. Ella podía en un momento dado hacer distinciones de las zonas volcánicas, de las llanuras abisales, de las dorsales oceánicas, y lo hizo con tal precisión que por ello, se atrevió a hacer una publicación con estas características, con esta leyenda, de tal manera que facilita su lectura a cualquier persona que lo consulte. Ella entonces contribuyó mucho y sobre todo en la cuestión de aceptación de las placas tectónicas y la deriva continental, así es que es una contribución significativa. Permíteme que otra vez se volvió a trabar la computadora. Lo ilógico es que, lo absurdo es que trabajó durante 18 años con esta temática de hacer los dibujos o los mapas a mano hasta que superó
todo lo que fue la sociedad machista de ese momento, y entonces empezó a hacer ella sus publicaciones. Vale mucho que consideremos que a pesar de las adversidades, pudo hacer mucho. Eh, a continuación, una mujer gloriosa que, bueno, lleva el nombre de Gloria Lencastre Ibarra, mexicana, que fue la primera paleontóloga en nuestro país. Tuve la fortuna de convivir con ella mucho tiempo y me siento muy orgullosa de haber eh, compartido muchísimas cosas con ella. Ella fue la que me formó, por ejemplo, como paleontóloga, y me llena de orgullo poder decirlo. Ella empezó como licenciada en biología, estudió en la Universidad Autónoma Nacional, en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ella obtuvo una maestría en la Universidad de Columbia y luego regresó a la Ciudad de México, al país, a estudiar el doctorado también en la UNAM, de la cual obtuvo una mención honorífica. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, ella contribuyó muchísimo, muchísimo en la aportación de la paleontología. Y basta ver el listado que les muestro, que no es todo en su totalidad, que es simplemente una parte de ella, de los reconocimientos que obtuvo. Fue acreedora a diplomas, a medallas, a dinero en efectivo por el mejor promedio, por ejemplo, de sus carreras. Fue la fundadora, de hecho, de la Revista Mexicana de Paleontología, y también fue la persona que creó el Museo de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM. Formó parte de muchos consejos. Aquí les muestro solo de consejos directivos, uno de la Sociedad Mexicana de Paleontología. Fue investigadora emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo un premio de distinción de Sor Juana Inés de la Cruz y tuvo gran cantidad de publicaciones, particularmente en moluscos y en un grupo muy específico que en México solo lo encontramos en un periodo geológico que va de Cretácico, todo el Cretácico, sí, en el Mesozoico, y ella hizo muchas aportaciones en ese sentido. Trabajó básicamente durante esta era. Además, hizo otro tipo de contribuciones como aspectos de paleogeografía para cuestiones de distribución de los organismos, aspectos de bioestratigrafía para poder datar, por ejemplo, las secuencias sedimentarias a partir del contenido paleontológico con edades relativas. Trabajó mucho en aspectos de bioecología, geología, por mencionar algunos, y sobre todo asentó las bases sobre la bioestratigrafía de este grupo extinto de moluscos que tienen aquí en pantalla, que se llaman rudistas, en todo lo que fue el Caribe. Tiene un reconocimiento muy amplio, y después de su muerte, ella ha seguido, han continuado haciéndole reconocimientos porque hizo una enorme contribución, una enorme aportación a este ámbito en la paleontología en México. A continuación, María Fernanda Campa Uranga, también mexicana, nacida en 1940 y es la primera ingeniera geólogo de México por el Instituto Politécnico Nacional. Ella realizó estudios de ingeniería geológica y también tuvo un doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y de la igual manera que Gloria Lancaster, ella ha tenido o ha sido acreedora a diversos homenajes por su trayectoria, no solo social, sino también científica, y particularmente en esta. Colabora en la fundación del IMP, Instituto Mexicano del Petróleo, en la creación del Laboratorio de Geología de Yacimientos. Ella realizó muchísimas publicaciones, tanto como 200, y particularmente en cuestiones de evolución geológica o estructura y evolución geológica del Mesozoico y Cenozoico, y fue defensora, ardua defensora de las riquezas del subsuelo mexicano, de tal manera que la fotografía que ustedes ven es ya de una edad avanzada en su vida, pero que a pesar de ello seguía muy activa. Daba conferencias, impartía cursos, era una mujer que era muy activa. Por último, quiero mostrarles
la presentación de Katia Kraft, o Karia Kraft, que también lo ponen así. Es una mujer de nacionalidad francesa que nace en 1942 y es una mujer célebre por la cantidad de fotografías y videos que aportó sobre volcanes en erupción. Y esto para que tengan una idea de que siempre puede uno tener la percepción de que no podemos acercarlos a este tipo de estructuras geológicas y más en el caso de los volcanes en erupción, porque evidentemente es factor de peligro. Sin embargo, ella nunca lo tomó en cuenta, no solo ella, sino también su esposo, quienes contribuyeron con una cantidad impresionante de este tipo de material. Ella empezó desde muy chica a estudiar, a dibujar y a tratar de entender el comportamiento de los volcanes. Y le llamaba mucho la atención cuando se tenía que acercar a uno de ellos, porque siempre estaba la curiosidad por ver qué sucedía si se acercaba cada vez más y más a un evento de esta categoría. Entonces, empieza a estudiarlos, pero estudiarlos ya propiamente como una carrera. Estudió física y geoquímica, por ejemplo, en la Universidad de Estrasburgo, y obviamente eso la condujo a tener una especialidad particularmente en cuestiones de volcanes activos. Fue tal la actitud de este personaje de atreverse a acercar tanto a los volcanes que fue que visitó múltiples lugares, todos aquellos sitios donde había actividad volcánica que la llamaban para que ella pudiera, junto con su esposo, grabar este tipo de eventos. Entonces, se movió por todos, no, en todas partes y realizó muchísimos trabajos. Ella fue también una persona con mucha visión para ampliar la divulgación en este sentido. Lo hacía a través de conferencias, de publicaciones en revistas, en libros, en entrevistas, en exposiciones, tanto así que también llegó a ocupar espacios en programas de televisión para mostrar lo que ella hacía. Fíjense bien la cantidad de material que ella aportó para ello: 300,000 fotografías, nada más ni nada menos que 300,000 fotografías que ella que tomó a volcanes en erupción, y que lo hacía con tanta facilidad, o lo hacía aparecer con tanta facilidad, que uno diría, bueno, es que yo quiero estar ahí, pero evidentemente ven en esta imagen, ella trae un equipo especial, una vestimenta especial para poder soportar las temperaturas que emite este tipo de actividad, pero que se acercaba tanto que podía capturar una imagen. Tiene 30 horas de video, 20,000 trabajos geológicos, 6,000 litografías y pinturas que ella aportó. Curiosamente, como los otros casos que he mencionado, tanto fue la aportación que hizo esta mujer en ese sentido, que murió, y yo creo que estaba consciente, igual que su esposo, que podían en cualquier momento fallecer por un evento de estas características. Ella muere por un flujo piroclástico. Es un evento donde ceniza y lava puede avanzar a gran velocidad, que ellas estaban filmando precisamente este evento en Japón, que no tuvieron tiempo ni siquiera de poder moverse. Y yo creo que sabían perfectamente a lo que se exponían y sabían que podían morir en una condición como esta. Para poder mostrar la magnitud del trabajo que realizó este matrimonio, es que se ha hecho una película en reconocimiento a ellos. Aquí les muestro precisamente algunas escenas de esta película, donde pueden ver que prácticamente está la lava a espaldas de ellos, y ellos como si nada, o sea, hasta sonriendo están. Lo que significa es que sabían perfectamente que si algo pasaba, era lo que les apasionaba. Y a ambos, no solo a ella, sino a ambos. Evidentemente, la foto que podemos considerar, la fotografía que podemos considerar
digamos, que hace una justa apreciación de lo que ella realizó, fue esta. A espaldas, todo lo rojo que se puede observar no es otra cosa más que lava. Entonces, esta mujer contribuyó muchísimo en ese sentido y creo que la película simplemente da una perspectiva de ello. Por último, ya para concluir precisamente, les quiero mostrar una serie de fotografías de mis estudiantes, de algunas de las estudiantes, donde ustedes pueden ver diferentes aspectos de su ejercicio profesional. Algunas de ellas trabajando en plataforma, otras más trabajando en laboratorios reconociendo minerales, por ejemplo. Algunas de estas también estudiantes, ya ahora profesionistas, trabajando en el ámbito de la construcción de presas, por ejemplo. Y vean ustedes que el ser mujer no es una limitante, en realidad las limitaciones no las ponemos nosotros. Esto es un aspecto, una pequeña porción de lo que las mujeres podemos hacer en ciencias de la Tierra. Así es que la continuidad de esto, podemos ver aquí otros aspectos también de algunas de mis estudiantes haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, yo me incluyo aquí en una foto muy a la esquina, por ejemplo, con algunos fósiles de los cuales yo me dedico a trabajar para poder mostrar y para que se tenga una, digamos, sirvo yo de escala, tengan una apreciación del tamaño de los fósiles que uno puede encontrar. No siempre son de esas dimensiones. Particularmente me dedico más a cuestiones microscópicas, es decir, a organismos de pequeño tamaño, de menos de 2 milímetros, pero que de alguna manera esta fotografía me sirve para mostrar cuáles fueron mis inicios dentro de la paleontología. Y no me queda más que agradecer. Espero que haya podido darles una perspectiva de lo que puede una mujer hacer en ciencias de la Tierra y sobre todo ver que se puede trabajar mucho. Qué bueno que se haya tomado la iniciativa en el marco en el que se está desarrollando este evento, de hacer este tipo de conferencias. Nos permiten a nosotros también poner en contexto que se puede hacer muchísimo y mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos mucho su tiempo, los conocimientos que nos ha compartido y sobre todo la paciencia en el proceso de la conectividad y los detalles que se dieron una vez más. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a varios estudiantes. Creo que habría momento para 2 intervenciones. Algunos de los compañeros de geofísica, si gustan plantear alguna inquietud, es el momento. Estamos en el proceso de cierre de nuestra celebración del 6º encuentro. Es el turno de sus participaciones. Ok. ¿De acuerdo? Adelante, sí, se animó Ricardo. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, doctora Hola. Yolanda. Una pregunta. ¿Usted qué consejo les daría en especial a las chicas para que se involucraran más en estos temas de ciencia? O sea, ¿cómo piensa que la participación puede ser más activa? ¿Qué consejo les daría en especial igual a las chicas que de alguna manera están incursionando en el mundo de la ciencia? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ricardo. No sé si me permite decirle por su nombre, Ricardo. Mire, gracias por la pregunta. Algo que siempre he considerado importante es que si nosotros vemos ahora en el contexto, por ejemplo, laboral, la participación de la mujer en ciencias de la Tierra es inmensa. Quiero referir a que no consideren de ninguna manera que hay un impedimento, ¿sí? Ni físico ni intelectual para que una mujer se pueda desarrollar ampliamente en cualquiera de las disciplinas que se tienen en ciencias de la Tierra. Creo que es muy buen momento para quienes desean
o que estén en la posibilidad de elegir una carrera, dirijan su atención a ello. Hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchas oportunidades para poder desempeñarse y sobre todo hay algo que podemos tomar en consideración. Necesitamos entender a nuestro planeta para poder no solo crear oportunidades de trabajo, no solo para resolver problemas, sino porque es donde nosotros vivimos. Así es que me parece que esto puede ser una muy, muy buena oportunidad para que cualquier mujer, inclusive ustedes como caballeros, puedan elegir una carrera de ciencias de la Tierra y desempeñarse en ella. ¿Sí? Necesitamos conocer, hay muchas cosas que no se conocen de nuestro planeta. Esto sigue creciendo, el conocimiento se sigue generando y necesitamos de nuevas mentes, de nueva juventud para que esto se siga continuando. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que se animen, que lo hagan, ¿sí? Que intenten hacer una carrera en este sentido. Es muy apasionante. Puedo quizás entender, y porque lo tengo a veces con mis estudiantes, que a veces consideran, es que yo creo que es difícil subir un cerro, es que esto puede ser complicado y no, como que no lo veo. No pueden hablar de algo que no lo han experimentado. Así que tienen que atreverse a hacerlo. Me parece que es una muy buena oportunidad. Tienen muchísimas herramientas que ustedes pueden utilizar para desempeñarse exitosamente en ciencias de la Tierra. Y adelante, yo creo que no hay ninguna limitación. Afortunadamente tengo el gusto de que inclusive darle clases a grupos donde predomina más la mujer que el hombre y se desempeña exitosamente. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que lo hagan, que se atrevan, que nos conozcamos nuestro planeta, que busquemos formas de también aprovechar de manera más óptima, por ejemplo, los recursos o tratar de tomar conciencia en eventos tan importantes, por ejemplo, la cuestión de volcanes, los sismos que tenemos. Hay muchas, muchas formas de incursionar y me parece que tienen una muy buena oportunidad para hacerlo ahora. Muchísimas gracias. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Creo que me comí el tiempo. Si nos apoya en la proyección para ver la constancia, se lo vamos a agradecer. Prácticamente estaríamos con el cierre. En breve procederíamos a hacer la clausura oficial a cargo de nuestra directora. Si me permite, déjeme ver si es que no me está dejando trabajar, no sé. Déjeme ver si. Ajá, si es posible, si no, ajá, no pasa nada. A ver, estoy intentando salirme. Correcto. Espero que ya. No sé si se haya logrado. Dejé de compartir. Seguimos en comunicación. No ya me salí. No sé si ya no me. De hecho, me sigo viendo. Le vemos, pero usted tiene el archivo digital. No, Sí. ok, bien, se le hará llegar vía electrónica, entonces agradecemos mucho su participación, su tiempo, su conocimiento y el hecho de que forme parte de nuestro sexto Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciencia. Muy buenas tardes, quedamos a la orden y en comunicación y el enlace que se pueda hacer con la UJAT, con gusto se colabora de manera en conjunto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias y nuevamente una disculpa, una sincera disculpa por los inconvenientes. Hubiese querido ampliar un poquito más la información, pero me voy gratamente satisfecha por la invitación. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Por favor, les pedimos a los miembros de la comisión si se pueden pasar aquí al frente, también a las compañeras que nos apoyaron para que este evento fuese posible, doctora Vero, doctora Patti, si pasan aquí enfrente, y les cedo los micrófonos a la directora para el proceso de clausura del evento. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Alejandra. Maestros, por favor, acompáñenme a clausurar el evento. Maestra Esmeralda, por favor. Chicos, qué bueno que están aquí. Ya veo algunas caras conocidas. ¿Quién nos falta? Doctora Patti, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue que salió? Pero bueno, por ahí andaba el seguimiento. Pues, concluyendo, ¿verdad?
ese sexto encuentro dentro del marco internacional de mujeres y las niñas en la ciencia. La verdad que es así, con todo el entusiasmo, con todo el cariño que lo hacen posible desde la Comisión de Equidad de Género y por supuesto las que inician, las organizadoras de este evento, que está dentro de este marco, y ya vamos en el sexto, y hoy algunos de ustedes seguramente pudieron disfrutar desde la primera intervención con las niñas. Soy niña y soy científica representando a diversas pues mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Pudimos disfrutar, tuvimos aquí a los directivos del sector 6 de primaria. Y posteriormente la charla con la doctora Verónica también sobre mujeres científicas. Luego tuvimos talleres, también tuvimos a la otra chica, a la estudiante Guadalupe, ¿verdad? Itzel Guadalupe, ajá, que son también nos mencionó sobre lo que es el STEM y el conversatorio con la doctora Patti y los estudiantes, muy bien, muchísimas gracias. Los talleres científicos y finalmente concluimos con la charla que acaban de escuchar con la doctora Yolanda Pichardo, ¿verdad? Pioneras en las geociencias, un recorrido por la historia. Pues ven toda una jornada desde la mañana aquí muy atentos a estas actividades que decíamos no tiene género, decíamos desde un inicio, tenemos que seguir abonando, tenemos que seguir colaborando en la lucha por conseguir estos espacios que nos merecemos todas las personas y sobre todo las más relegadas que hemos sido a lo largo de la historia, las mujeres. Y por eso celebro toda esta participación entusiasta de todos y todas para poder concluir de manera satisfactoria y esperemos que haya quedado esa semillita, esa siembra que hay que regarla día con día y sobre todo ser cada vez mejores personas. Cuando hablamos aquí de las chicas de básica son de ciencias, porque como ustedes saben, las áreas científicas, ya decíamos los porcentajes tan bajos que hay a nivel mundial. Y aquí en nuestra división académica de ciencias básicas lo podemos constatar. ¿Sí? Matemáticas, químicas, del área de actuaría, etcétera, pues somos las menos, ¿verdad? Pero aquí estamos y vamos a continuar en todas estas actividades. Pues agradezco infinitamente de nueva cuenta la organización de este evento, a todas y todos. Maestro Roberto, muchísimas gracias, que siempre colabora con nosotros, y a todos los detrás de cámaras, a todos los que están en logística, haciendo posible que hayamos escuchado a la doctora Pichardo, por ejemplo, ¿no? Que la tenemos del otro lado, gracias a toda esta tecnología que tenemos. Pues bien, antes de clausurar, no sé si alguna de las integrantes de esta comisión quisiera dirigir algunas palabras. Doctora Adi, doctora, ¿alguna de ustedes? Doctora Patti. Bueno, pues como siempre, ha sido un honor compartir nuestras experiencias y yo agradezco enormemente a todas ustedes porque gracias a su esfuerzo, a su apoyo, a su empatía, pues es posible fortalecer e incentivar a las nuevas generaciones. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Patti. Pues bien, siendo las 2:49 del día 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, doy formalmente clausurado los trabajos. Muchas gracias y enhorabuena para todos. Bueno, gracias. Nos tomamos una foto con ellos. Nos regalan una foto, por favor, chicos, antes de que se retiren. Pueden ponerse más adelante si gustan. Por favor, una más. Por favor, si se acercan. Ahí salió.
Gracias por su asistencia. Buenas tardes, buen provecho. Hasta luego, quienes están en línea. Hasta luego, Ingrid. Gracias por todo el apoyo. A Carmen también. que Hasta anda- luego, Adi, que muy estén bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Nos vemos. luego. Bonito día. Bye, bye. Hasta luego. Bye, Nos bye. vemos. Bye. Adiós. Hasta luego, Carmen. Nos vemos, Ingrid. Cuídate mucho. Saludos. Igualmente. Bye, bye. Dale.